Vamos a dar inicio a nuestras conferencias del día de hoy. Inicialmente queremos que por favor apaguen sus videos y cierren sus micrófonos para evitar interferencias al momento de la videoconferencia. Queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales, a suscribirse en nuestra página web CIMA movimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita. En Facebook, Espiritismo Kardeciano Laico. En Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. En YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial. Especialmente los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde semanalmente estamos subiendo nuestras conferencias de los fines de semana. Paso a presentar con ustedes a la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Buenos días, queridos amigos. Una mañana dominical muy grata con este reencuentro. Los saludamos a todos los espíritas de diferentes latitudes, con mucho cariño a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Este domingo, los días domingo y los días sábado eran unos días de reencuentro en nuestras actividades, de mucho afecto, de tener un espacio para partir, y que si bien por los momentos, por este confinamiento, eso está suspendido, las vibraciones del cariño y del afecto y el sentimiento permanecen intactas. Este espacio, como todos saben, ha sido diseñado en esta época de confinamiento, para la difusión de la doctrina espírita en su visión kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Antes de presentar al conferencista, quisiera dejarlos para que disfruten con un video. Hoy tenemos el grato placer de presentar a un amigo del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, de quienes hacemos parte de este movimiento, el Movimiento Espírita Internacional. Una persona con un amplio currículum que me voy a permitir leer y con un tema excelente, el profesor Marcelo Enrique. El tema, la mediunidad y la ética en el espiritismo. Tiene un doctorado en Derecho, máster en Ciencias Jurídicas, profesor de estudios de posgrado, auditor fiscal de control en el Tribunal de Cuentas de Santa Catarina, consultor de políticas públicas, experto ambiental, estudiante en conclusión académica de Administración Pública, Universidad Federal de Santa Catarina, periodista, escritor con 4 libros publicados, presidente del Centro Cultural Espírita Herculano Pires, secretario ejecutivo de la Asociación Brasileña de Diseminadores del Espiritismo, ABRADE, Asociación Espírita Internacional CEPA para la región metropolitana de Florianópolis, Santa Catarina, coordinador general del grupo Espiritismo con Kardec y creador del canal Espiritismo Descomplicado en YouTube. Con este amplio currículum, del que es referencial para que las sociedades en general tengan claro que los espíritas no están relacionados con el desconocimiento, con la falta de intelectualidad, con la falta de un currículum amplio, y que no están para nada relacionados con sincretismos de tipo religiosos ni rituales. Voy a dejar en el uso de la palabra. Te recibimos, Marcelo, con muchísimo cariño. Adelante, amigo. Muchas gracias. Es un placer enorme para mí, del sur del Brasil, integrarnos todos a ese encuentro de ideas
presentando un saludo especial a los compañeros del CIMA y la profesora Yolanda pelo gratísimo convite, pela invitación de mi participación en esta conferencia, en este encuentro de ideas, de amigos de varias partes del mundo: Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Puerto Rico, Portugal, España, Francia, Estados Unidos, y mis compañeros de Brasil, especialmente los miembros del Espiritismo con Kardec y de la ABRADE, que se hacen presentes en este momento para la troca, el cambio de ideas, en busca de un espiritismo más ajustable a las consideraciones iniciales traídas por Kardec y olvidadas en muchas partes de nuestro Brasil y de otros países por el mundo. Bueno, la pandemia tiene nos legado una excelente oportunidad de proximidad de nuestros pensamientos, de las personas de varias partes del mundo. Y nosotros esperamos, deseamos que esas herramientas, esos instrumentos que fueron desarrollados en este momento tan difícil para nosotros todos, permanezcan, sean utilizados con frecuencia en otras oportunidades, de que esa aproximación de ideas sea la mejor herencia que dejaremos a las futuras generaciones. Las preliminares de nuestro tema. La condición básica es que todos nosotros somos médiums. Y, por consecuencia, estamos vinculados a los fundamentos de la doctrina de los espíritus, al cual nos presentó Allan Kardec. Es así, hasta necesario que reconozcamos todos los principios básicos, pero con lo propio desarrollo de las personas dentro, en el interior del movimiento y de las actividades de las agrupaciones espíritas. Y que esa actividad tiene que consistirse en una verdadera unión entre los espíritas, aquello que Kardec llama de comunión de pensamientos. La segunda condición es que todos los seres humanos son espíritus, no una condición de almas encarnadas, o sea, sujetas a las limitaciones del organismo biológico, de las circunstancias de la materialidad. Es que realizamos relaciones con otros espíritus, sea encarnados, sea desencarnados. Y en este último punto, tenemos que la mediunidad es una facultad natural, orgánica o física, presente, por tanto, en todos los hombres, aunque que en algunos sea más desarrollada, más presente do que en otros. El tercer punto es que las actividades sean desenvolvidas, sean desarrolladas según la doctrina de los espíritus, con base en lo estudio e entendimiento de las leyes, de los principios y de las obras, las producciones de Kardec y otras complementares.
es que la práctica mediúnica sea bajo condiciones básicas, como la metodología instituida por Kardec, la finalidad del intercambio para el desarrollo y la orientación de las personas agregadas y fundamentalmente como somatorio, como resultado de eso, la práctica de la llamada ética espírita. La mediunidad según Kardec. En el vocabulario espírita que puede ser encontrado, por ejemplo, en esta pequeña obra, Instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espíritas, en el vocabulario espírita cerrado en este libro, tenemos que medium es la persona bajo la influencia de los espíritus, más o menos dotada de la facultad de recibir y transmitir sus comunicaciones. Y un aporte importante del profesor, del maestro Herculano Pires, es que mediunidad es una facultad humana natural por cual se establecen las relaciones entre los hombres y los espíritus, en la obra Mediunidad, Vida y Comunicación. Según Kardec, las condiciones ideales para el ejercicio de la mediunidad son, primero, los pequeños grupos, justamente para valorizar la afinidad de pensamientos y de relaciones. Que haya, en segundo lugar, la comunión de pensamientos fundada en la afinidad, proximidad y atracción entre las personas. Tercer punto, que tenemos igualdad de objetivos. La finalidad del trabajo tiene que ser la misma, tiene que ser basada en circunstancias comunes. Cuarto, la principal misión de la mediunidad es el esclarecimiento de los encarnados, sus estudios y el entendimiento de las leyes espirituales. Acá en Brasil tenemos una inversión del foco del objetivo de las reuniones mediúnicas para el esclarecimiento cualitativamente de los desencarnados, en cuanto los encarnados, los participantes de las reuniones, quedanse muchas veces al desabrigo, sin las informaciones genuinamente kardecianas. Y las reuniones tienen también la propuesta de la evocación de personajes relevantes que contribuyen para los estudios espíritas. Por ejemplo, los hombres de ciencia y filosofía del pasado, las grandes personalidades de la historia, tengan ellas ligaciones, relaciones con la religiosidad, el espiritismo o no, pero que tengan dejado para la humanidad, por sus trabajos, por su actividad, relevancia para el progreso, el desarrollo de las ideas en toda la órbita planetaria, en todo el mundo. Y también los llamados vultos espiritistas, las personas que realizaron trabajos relevantes bajo las condiciones establecidas por Kardec, en Brasil, en Venezuela, en Portugal, en España, en todas las partes del mundo. Esas personas deben continuar adheridas, interesadas por las cuestiones
del movimiento espírita, de las ideas espíritas, aunque que en generalidad no sean ellas consultadas, llamadas a participar, a trazer sus informaciones por medio de la evocación. Y también, pero en menor grado, en menor extensión dentro de las actividades, del tiempo de actividades de las reuniones mediúnicas, el esclarecimiento de los desencarnados que se hacen presentes en sus dificultades, sobre todo las dificultades de entendimiento de algunas leyes, de algunas condiciones, y también por las mágoas, por las dificultades en relación a las personas que continúan encarnadas en el plano de la tierra. Aunque tenemos también otras sugerencias, como la aplicación en quinto plano del método kardeciano para análisis de las comunicaciones, situación que es olvidada en gran parte de las instituciones por el mundo. En primero criterio, la verificación de la oportunidad de la mensaje, bajo los criterios de racionalidad y lógica, juntos, el llamado control de la razón por Allan Kardec. La buena razón, o lo bom senso en portugués, es un criterio básico, inaugural para el examen de las comunicaciones. En esto, por más respetable sea la firma, la asignatura del espíritu, ella debe, según Kardec, ser rechazada si no obedecer las condiciones de la racionalidad y de la lógica. Pero ese control, solamente ese control, es incompleto, porque el juicio casi siempre es personal de lo medium o de lo dirigente de la actividad, de la reunión mediúnica, como único árbitro de valoración de la validad, de la pertinencia, de la importancia del relato mediúnico. Por tanto, Kardec mismo establece una complementación, un adherido fundamental, que es la concordancia entre las mensajes. Tratándose de una situación en general hoy existente en Brasil y en otros locales del mundo, bajo la influencia de la FEB y de los SEI, hay una peligrosa inversión de las reglas kardecianas para la siguiente conformación. Basta que dos o más espíritus hablen de las mismas cosas para significar la pretensa, la inaugural generalidad o concordancia universal entre los espíritus. Y una otra situación presente muy marcante en Brasil, en la mediunidad a la brasileña, a mediunidad ya brasileira, que es a denominación o a dominación o esclavatura mediúnica. En el siguiente punto, ciertos temas solamente son tratados por determinados mediums que reciben determinados espíritus. El ejemplo marcante fue Chico Xavier, que recibía dados espíritus y solamente él o faría. La concordancia de las mensajes según la orientación espírita, sabemos nosotros, es que en regla
las comunicaciones deben ser espontáneas, ainda, aunque que evocadas, aunque que sub evocación, obtenidas por 2, 3, 5, varios mediums, extraños uns aos outros y en distintas ubicaciones. Nosotros en Brasil hablamos de la comunicación cega, o sea, sin contacto entre los mediums, entre las agrupaciones, las reuniones, las instituciones espíritas. Y para la concordancia es necesario la precisa atención tanto a los principios básicos cuanto a otras cuestiones que pueden pasar desapercibidas. Ejemplos de la mediunidad, de la producción mediúnica, principalmente en Brasil. Las cuestiones de la vida espiritual, de la vida de los espíritus desencarnados, los detalles de la vida en el plano invisible, las ocupaciones que tienen esos desencarnados, la existencia o no existencia de animales, de edificaciones, de alimentación, de sexo entre los espíritus, de las organizaciones formales como ministerios o departamentos similares a los gobiernos humanos. Todas esas cuestiones son presentadas en muchas obras ditas mediúnicas o también anímicas, pero hay una mistura, una presencia en lado a lado, paralelamente, del mediunismo y del animismo, con la interferencia entre ellos. Kardec, entonces, apunta que el control universal de esas mensajes es la garantía para el futuro de la doctrina espírita. Y que el primer control es siempre la lógica, la razonabilidad, que rechaza muchas de esas consideraciones presentadas por el medium, principalmente en Brasil, porque no conformes a la lógica o la razonabilidad. Tenemos también otras cuestiones a abordar dentro de esa relación entre mediunidad y ética, como la insistencia en Brasil de la tesis Kardec-Chico Xavier, como expresiones de una misma personalidad espiritual. En otras palabras, que Chico Xavier, lo fantástico medium brasileño del siglo anterior, pasado, habría sido la reencarnación de Allan Kardec. Y los puntos principales de esta tesis es que habrían mensajes dichas a Kardec que él volvería para la continuidad del trabajo. Una está en la Review Spirit de marzo de 1856, otra en El cielo y el infierno de agosto de 1865, y una otra cuestionable porque se trata de un escrito descubierto póstumamente, incluso en el libro Obras Póstumas de 1890. En consecuencia, la creencia de que Chico Xavier sería un espíritu superior encarnado en la tierra. La supuesta equidad, por consecuencia, entre las 32 obras, 32 libros de Kardec y los más de 450 libros mediúnicos, hay ahí una diferencia fundamental entre lo trabajo de Kardec y lo trabajo de Chico. Kardec fue un cuestionador, un introductor,
un complementador, un comentador, una persona que desarrolló muchas teorías, aunque basiladas en mensajes mediúnicos, y Chico Xavier fuera apenas tan somente uno medium, transmitiendo informaciones dictadas por varios espíritus. Pero las obras en general de Chico Xavier son consideradas en Brasil como obras complementarias, entre comillas. O sea, son niveladas a las obras fundamentales de la doctrina de los espíritus. Hay también un punto muy grave, un gravame en la práctica mediúnica, doctrinaria y de organización de las instituciones bajo la influencia principalmente de los organismos federativos adhesos a la Federación Espírita Brasileña, de que tenemos una idolatría a las personas encarnadas y desencarnadas, una idolatría a los dirigentes, a los mediums, a los oradores y también a los espíritus que se manifiestan por medio de los mediums. Hay también un comportamiento religioso o eclesiástico por parte de las personas espíritas, una aparente santidad o condición evolutiva superior. Y también la necesidad de validación de los mensajes como predicciones mencionadas. O sea, hay una fuerte condición de trabajo, de actividad, principalmente en Brasil, de que los espíritus tienen las respuestas para todas las cuestiones de la humanidad. Y las respuestas vienen a través de medios específicos. Ahora, en esta situación extraordinaria, única de la pandemia, nosotros en Brasil, la generalidad de los espíritas brasileños están de manos puestas, esperando las informaciones acerca de la cura de la enfermedad, de la solución del problema existente en todo el mundo y de finalización de informaciones oficiales rigurosamente correctas para la fecha, en Brasil la data, de la erradicación del COVID-19 por sobre la Tierra. También tenemos en Brasil, marcantemente, predominantemente, la sustitución, el abandono del método de intercambio mediúnico provocado, cual sea la evocación de los espíritus, el abandono del trabajo sistémico de la metodología de Kardec y principalmente del criterio de validación de los mensajes y nuevas teorías a través del QE, que sería la comprobación de que Kardec habló de la progresividad de los conceptos y de las enseñanzas espíritas, o la propia continuidad de la filosofía y de la ciencia espírita. También es un problema grave en Brasil y en otras partes del mundo, bajo la influencia de esos organismos ya citados, la adopción de un cuerpo religioso con dogmas, con jerarquía de organización, con autoridades elegidas, sean medios, administradores o guías espirituales, de que todo
acepta con base en la libertad de expresión o la libertad de pensamiento o expresión religiosa. Por tanto, tenemos muchas informaciones que son validadas apenas pela fecha, pela assinatura, pela firma contida del medium, del espíritu, aludidamente, alegadamente, supostamente espíritu superior, o lo carimbo, lo diseño, la sigla de la institución que patrocina, que divulga, que disemina aquella información mediúnica o organizacional de las instituciones federadas. Tenemos también una otra cuestión importante, que es la ojeriza, la resistencia a las llamadas denominaciones alternativas, que son muy presentes en Brasil, por ejemplo, las de espiritismo laico, espiritismo libre pensador, libre pensamiento espírita y espiritismo progresista. Las instituciones sujetas a la inferencia, la organización, el control de la Federación Espírita Brasileña no aceptan cualquier tipo de adjetivación, de complementación, a no ser la comúnmente utilizada de espiritismo cristiano o espiritismo cristão. Llegamos a la parte de la ética, en la segunda parte de nuestra conferencia. La pregunta inicial, la cuestión inicial es: ¿existe una ética espírita o solamente una moral espírita? ¿Qué es ética? ¿Qué es la ética? ¿Y qué es la ética espírita por consecuencia? La definición basilar de Kardec para el espiritismo es una doctrina filosófica con bases científicas y consecuencias morales. La expresión morales, por tanto, tiene un peso, una relevancia para la definición puntual y primera de Kardec para el espiritismo. Sabemos nosotros que la moral espírita está centrada en las consecuencias morales de las vivencias humanas, los resultados, los reactos. Porque el espiritismo es fundamentalmente una propuesta de vida. Nosotros pasamos a pensar y agir conforme, según las orientaciones ideales de la propuesta espírita, de la propuesta contida en la doctrina de los espíritus. Y los conceptos espíritas ayudan al ser humano, al espíritu encarnado, a ser una persona mejor a partir de la comprensión de los fundamentos espíritas, las causas y las consecuencias, y de la utilización de esos presupuestos, de esos fundamentos espíritas en las variadas situaciones o circunstancias de la vida existencial física humana. Pero la moral es un atributo individual y por tanto progresiva. Las interpretaciones personales son entonces mutables, sujetas a las análisis lógicas y razonables acerca de nuestros actos, de los actos de nuestra existencia y de los actos del escenario social del planeta. Y por tanto, hachanse sujetas a errores y a cambios no
siempre mejores o progresivos. Los cambios pueden ser también negativos. La ética es, adelante, estructural, pero no necesariamente colectiva. No es, por tanto, el somatorio de las impresiones individuales, ya que existen muchos errores. Vea, por ejemplo, la situación política en Brasil hoy y en Venezuela, aunque no sean iguales también entre sí. ¿Qué es entonces la llamada ética espírita? ¿Cuáles son sus fundamentos basilares? El primero de ellos, la aceptación de los fundamentos principiológicos del espiritismo. No al mismo tiempo, pero también la comprensión de las personas encarnadas en contacto con los fundamentos, las leyes y las obras de Kardec es también progresivo, intelectualmente progresivo, para asociar las expresiones contidas en las obras, en los fundamentos espiritistas, con las situaciones comunes de la existencia individual y diferente entre las personas. Lo primero de ellos, la existencia de Dios y principalmente su papel, el papel del Creador en el universo. Afastándonos de la comprensión de que Dios está presente en todas las mínimas circunstancias del existir, controlándonos con los ojos bien abiertos para enxergar lo que nosotros estamos haciendo de nuestras vidas. No es así. Costumamos decir en el SK, el espiritismo con Kardec, que la administración del universo es bajo las leyes inmutables, universales, sin la interferencia de Dios o de cualquier otro espíritu puro o superior para las condiciones de las circunstancias, dos actos y de las situaciones en general de la vida. Lo segundo principio es la espiritualidad o la creencia, la seguridad, la certeza de la existencia de una matriz espiritual que somos nosotros y de su sobrevivencia a la muerte. La pluralidad tanto de las existencias cuanto de los mundos habitables, que es lo fundamento lógico, racional y espiritista de los principios de la igualdad y de la justicia, del progreso. La valorización, por tanto, del antes, del ahora y del futuro, pero vínculo de todas las diversas experiencias espirituales. La mutabilidad o progresividad espiritual, que es personal y voluntaria, no siendo posible jamás la regresión espiritual. Siempre la frente. Para el alto y avante, como dice el personaje de los cuadrinhos de la película. La transcomunicabilidad o mediunidad como medio de integración, por tanto, entre los espíritus y entre los planos existenciales para los aprendizados recíprocos. En segundo plano, la adopción de reglas de bien proceder o paradigmas existenciales para las personas y los agrupamientos adheridos a la filosofía espírita. El respeto, entonces, total
a los derechos de los otros por entendimiento de las 10 leyes morales o espirituales, la tercera parte del libro de los espíritus. El estudio fundamental de los antecedentes ético-morales del espiritismo. En condición inaugural, la ética de Sócrates y Platón, contida en la introducción ítem 4 del Evangelio según el Espiritismo, que está resumida en 21 ítems en la introducción. Y nosotros separamos 7 de esos elementos esenciales, que son los mismos elementos de la doctrina espírita, así grafado por Allan Kardec, así expreso por Kardec en la misma introducción. La existencia, preexistencia y sobrevivencia del alma. La limitación de la existencia material a las potencialidades del espíritu, que hállase cerrado al organismo corporal, humano, biológico, y por tanto condicionado a las circunstancias del existir material. La reencarnación como consecuencia directa de la imperfección del espíritu. Reencarnamos porque necesitamos progredir o evolucionar. La designación de un compañero muy caro espiritualmente para nosotros, para cada uno de nosotros, que tiene una misión destacada de orientación a nosotros, que recibe el nombre de espíritu protector o ángel guardián, aunque que nosotros no nos gusta mucho la expresión ángel en razón de las vinculaciones pregresas a otras filosofías religiosas. Pero está grafado en la obra de Kardec la expresión ángel guardián, aunque que su interferencia, bajo la interferencia de muchos espíritus cristianos, en casi totalidad, que dictaron las comunicaciones a los medios aquel tiempo. La caridad como fórmula, como rito, no bueno sentido de la expresión, de convivencia entre los hombres o los espíritus. Fuera de la caridad no hay salvación, está en el Evangelio. La caridad como propuesta de aproximación entre las personas, como vehículo de las transformaciones ético-morales y sociales, en busca de la llamada justicia social para todos, sin cualquier excepción. La origen de los muchos males está en la existencia del espíritu, la existencia física, material. Y, por último, el 7º punto, el conocimiento espiritual es infinito. Noten que esos puntos, resumidamente, fueron dichos antiguamente, en los tiempos antiguos, por Sócrates y Platón, su discípulo, su transcritor de ideas, y solo también los principios, las bases del cristianismo, no el cristianismo cristiano, ¿entienden? El cristianismo como la propuesta del trabajo, de la pedagogía de Jesús de Nazaret. No o que de la hicieron las agrupaciones o filosofías religiosas. Eso es fundamental. Cuando hablamos Cristo,
nos acercamos de ideas que son partidarias de determinadas convicciones, que son en esencia separatistas, porque las religiones o filosofías cristianas son entre sí separatistas, cada cual con su verdad, con su camino para el cielo. Y cuando regresamos a la ética originaria de Jesús de Nazaret, suplantamos las conveniencias, las formulaciones que son casi todas voltadas a la organización humana y de la injerencia, de la superioridad de las jerarquías religiosas sobre las personas. Eso es fundamental decir. La ética también perpasa, atraviesa la ética de Jesús. Y en la contracapa del Evangelio está como la definición de la obra traída por Kardec. Evangelio según el Espiritismo contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las posiciones de la vida. O sea, agregamos la ética de Sócrates y Platón a la ética de Jesús de Nazaret, porque ambas, bajo la interpretación espírita, son aplicables en totalidad a las condiciones generales de nuestra vida material, física. Dejamos al final 5 provocaciones para el debate. Y algunas de ellas hacen parte de las discusiones atemporales dentro de los agrupamientos, dentro de los encontros, de las actividades del espiritismo por todo el mundo. La primera, todos los hombres, todas las personas encarnadas se convertirán al espiritismo. En otras palabras, todos serán espíritas algún día. La segunda provocación, ¿es posible volver a Kardec en el movimiento de los espíritas? O sea, recuperar aquel método y su vinculación al contexto lógico-racional del examen de las comunicaciones, suplantando, dejando de lado la pretensa autoridad de personas e instituciones para regresar a un examen general de todas las comunicaciones producidas, sea actualmente, sea ya divulgadas en libros en Brasil y otras partes del mundo. La tercera cuestión, ¿cuáles son entonces las perspectivas de la eliminación a corto o mediano plazo de todas las deturpaciones existentes en el movimiento espírita mundial y, por extensión, para la deseada superación del período religioso constante? Una disertación de Allan Kardec cuando identifica los varios periodos del desarrollo, del entendimiento, del pensamiento espírita, en diciembre de 1863, el período religioso que parece no tiene fin, no tiene termo. Para llegarmos al período intermediario, que sería la visión de Kardec corto, proporcionando un salto, un avance de calidad para el período que es la conformación de las leyes espirituales en la edificación de la regeneración social, de la justicia social plena y para todos. La cuarta provocación, ¿qué hacer
¿Qué tenemos que hacer nosotros para mejorar la comprensión general acerca de la mediunidad? Afastando la mediunidad de las convenciones religiosas, del misticismo, de las otras manifestaciones importantes de la cultura de los hombres presentes en las religiones. En Brasil, por ejemplo, tenemos una fuerte influencia de las cuestiones cristianas oficiales y también de las manifestaciones de los indígenas naturales de esta tierra y de los negros con la religión de la Umbanda y sus manifestaciones de la mediunidad espiritualmente falando. Por último, la quinta provocación: ¿cuáles serían los referenciales éticos para el trabajo de la sociedad espiritistas verdaderas? La sociedad que se aproximasen de la conformación de la SPEE, Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, del periodo de 1857 a 1869. Dejamos acá la dirección de nuestro site, de nuestro sitio en la internet, concardec.net. De nuestro grupo con casi 11.000 miembros, el Espiritismo con Kardec, ainda relativamente joven, con 3 años y medio de actuación en el movimiento espírita por el Facebook. Nuestros 2 canales de difusión del pensamiento laico, humanista, libre pensador, progresista, así como el movimiento del CIMA y de tantas otras agrupaciones espalhadas por el mundo. La dirección del canal de Espiritismo con Kardec, que es colectivo de nuestra propuesta conjunta de trabajo, y el canal propio de eso que vos fala, que es lo Espiritismo Descomplicado, que tiene 2 meses de actividad más o menos. Dejamos nuestros agradecimientos a la profesora Yolanda Clavijo por el convite afectuoso de nuestra participación, con las excusas de mi español ainda un poco confuso o misturando con lo portugués, nuestra lengua original. Agradecemos también a todos los presentes a esta conferencia virtual y nuestras reverencias mayores a el maestro Kardec, a el maestro Herculano Pires y a 2 grandes filósofos hispanoamericanos, Cosme Marinho y Manuel Portero. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marcelo. Excelente conferencia, toda una cátedra en materia de mediunidad y ética en el espiritismo. Vamos a abrir los micrófonos, que estamos muy agradecidos. Vamos a abrir el chat para que por allí puedan hacerte las preguntas y tú tengas el bien de contestarles, por favor. Aquí vemos más que todo son felicitaciones. Muchas gracias a todos. Y tu portuñol, perfecto, lo comprendimos en la generalidad de las personas que aquí participamos. Fico feliz por eso. Buenas tardes. Les saluda Conchita Delgado Rivas desde Caracas. Su español es bellísimo. Muy diáfana su explicación. En su opinión, ¿a qué se atribuye ese aura de magia que se da a los médiums? Es una cuestión que yo me pregunto muchas veces. Pero la
localización de su problema en Brasil es la carencia, la dependencia de las personas a pretensas autoridades espirituales. Entonces, en Brasil, en las agrupaciones espiritistas, en las instituciones espiritistas, que nosotros llamamos de centros o asociaciones espíritas, hay una figura central, el director general de los trabajos o el medium más antiguo, con más edad, y también una dependencia de las orientaciones bajo los mensajes espirituales. En una institución que yo participé durante más de 2 décadas acá en sur de Brasil, teníamos una peculiar, una curiosa situación que es la consulta en la sesión mediúnica a la dirigente espiritual del trabajo, ¿con qué color iríamos pintar la pared? La pared del centro, la situación de la edificación interna y externamente. Por tanto, esa dependencia, ela extravasa, ela amplifica las situaciones. Cuando deberíamos ter una situación de consulta a los espíritus, de preguntas a los espíritus acerca de cuestiones relevantes a la espiritualidad, confundimos las cosas y pasamos a ter cuestiones sobre, bajo las situaciones comunes, corriqueiras de la materialidad. Y en otro punto, las personas que llegan a las instituciones espíritas llegan con la aura, con la situación de conformidad, con la tradición de las iglesias, a donde habría la presencia más marcante de esas conformaciones de auras espirituales. La subserviencia, ¿me entienden? La condición de estar abajo de una autoridad, de bajar la cabeza y de entender que hay algunos que tienen una autoridad moral indiscutible. Algunos encarnados, como ya citamos, los dirigentes, los medios, los expositores, y también de pretensos espíritus guías. Esa, en mi opinión, es la razón de termos una condición de dependencia o de submisión de estas autoridades. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Verónica Vargas. Ajá. ¿Por qué los mediums más reconocidos en la actualidad son de Brasil y no de diferentes puntos del mundo? Bueno, pienso que el movimiento en Brasil tiene una mayor conformación, una mayor expansión. Tenemos localidad hoy en el mundo que solamente existen de la presencia de brasileños en el exterior, en otros países. Y la gran mayoría de los participantes o frecuentadores o asistentes son de origen brasileña. Pocas son las instituciones en algunas localidades que tenemos nativos, personas originalmente de aquellos países.
excepto en aquellas localidades en que el desarrollo de las actividades se mantienen desde la época de Kardec, como en algunos países de Europa y también en algunos países de Latinoamérica. Para nosotros en Brasil no nos llega la información de los medios extranjeros. O sea, poco se tiene contacto con la mediunidad y la producción de libros o textos en otros países. Tal vez porque la FEB sea la distribuidora, la institución que envía para los 4 cantos de nuestro país las informaciones, incluidas aquellas que vienen de otras patrias, de otros locales, de otros países. Y también de la cantidad de libros producidos por las más de 60, ¿entienden? 60 editoras espíritas en la actualidad en Brasil, que se dedican a la publicación casi siempre de libros mediúnicos y pocas obras de filosofía escritas pelos encarnados. Entonces, esa proeminencia, esa ocupación de espacio por las instituciones dirigidas por la FEB y pela influencia de FEB en el escenario internacional vía CEI, Consejo Espírita Internacional, posibilita ese monopolio de la mediunidad brasileña sobre las producciones mediúnicas de otros países. Una pregunta de Gustavo. Marcelo, ¿tú tienes conformado un grupo de trabajo mediúnico? Sí, tenemos un grupo mediúnico en el Centro Cultural Espírita Herculano Pires, pero actualmente no estamos con actividades mediúnicas a distancia por la internet. Y yo personalmente soy medium psicógrafo. Una pregunta de Carlos Alayón. Buenos días. ¿El criterio de racionalidad y lógica es igual para el mundo de los encarnados como el espiritual? Excelente pregunta. Pero, ¿cuál es la condición de los desencarnados, de los habitantes en plan espiritual? Y también una otra provocación de mi parte, ¿dónde está el mundo espiritual, el plan espiritual? ¿Dónde fica? ¿Dónde se sitúa el mundo espiritual? Hay diversas informaciones o conformaciones o expresiones del mundo espiritual. En Brasil tenemos, por ejemplo, una influencia muy grande de la literatura mediúnica que apunta para la existencia de las llamadas colonias espirituales. ¿Me entienden? Colonias, pequeños agrupamientos localizados en general acima de las ciudades brasileñas, de algunas ciudades brasileñas, con denominaciones específicas. Lo más conocido de ellos es nuestro lar, nuestra casa, y hay una información más próxima, más acercada de las conformaciones traídas por las obras de Kardec, de que los espíritus habitan variadas conformaciones, variadas posiciones en el espacio. Y particularmente yo entiendo que la película The Others, Los Otros,
conocida de muchos de nosotros, trae la exacta noción, la exacta conformación de la vida de los espíritus desencarnados. Ellos están aquí, en mi habitación, en suyas, en la calle, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, continúan participando de las actividades en general del mundo de los vivos. Es la mía impresión. Y por tanto, la pregunta sobre la noción de lo criterio de lógica y razonabilidad será el mismo si en vida material las personas, los espíritus, se basearam, trabajaram conforme esse critério. Senão, serão outros. Experimentarão outras conformações de lógica que não seja igual a nuestra, por exemplo. Una pregunta de Celia Aldegalega. Hola Marcelo, ¿crees que las religiones algún día se acabarán? Es una pregunta, llamamos acá en Brasil, cabeluda, de cabello. Es una pregunta difícil de proyectar, ya que en Brasil las agrupaciones dictas espíritas, las agrupaciones que tienen actividad extensa en la mediunidad, están siempre buscando las predicciones para las situaciones de la existencia. O sea, están en dependencia de la orientación estricta de los espíritus para las actividades de la vida social, de la vida encarnada, de la vida material. Y eso es un gran equívoco, por cuanto las conformaciones de la existencia material son obligaciones, son deberes de nosotros encarnados y no de los espíritus desencarnados. No máximo, como soy haber dicho por Allan Kardec, ellos pueden nos influenciar en nuestras decisiones, pero no a laborar, trabajar por nosotros, en el lugar de nosotros. Entonces, mi querida Celia, de nuestra patria portuguesa, con todo cariño que tenemos, de mi origen, Pereira es portuguesa, debo decir que no. No creo que en las circunstancias del mundo de pruebas y expiaciones y también en la situación posterior, el mundo superior de regeneración social, no habrá ainda la extinción de las conformaciones religiosas. Pero es un posicionamiento particular, propio mío. Yo entiendo que las personas trabajarán mejor las cuestiones de espiritualidad, de religiosidad, pero los agrupamientos, las filosofías ainda irão existir por algum tempo. É exercício de suposição, é uma esfera de vidro, né? Uma bola de cristal de minha parte, claro. Una pregunta de Eurídice Guaramato. Felicitaciones por su conferencia desde Caracas, Venezuela. Le pregunto, ¿qué opina de los medium que cobran dinero por sus servicios? ¿Falta de ética o una ética acomodaticia?
Mas qué pregunta. En nuestros agrupamientos, en el SK principalmente, nosotros hemos hablado de un sistema que es retroalimentativo, ¿me entienden? A una retroalimentación de intereses. Hay una antigua publicidad en Brasil de una galetita, ¿entienden? Una galetita, un biscoito, una bolacha, como decimos aquí en Brasil, que dice así: es bueno porque vende más, porque es más comerciable, o es más comerciable porque es bueno. ¿Me entienden? Es de un jeito, es de una forma, porque hay una conformación que exige eso, o se exige eso para atraer los interesados. La mediunidad paga la cobranza de no solamente dinero, pero otras conformaciones, el prestigio, la honra, la condición de elegibilidad, las conveniencias de conforto que son ofrecidas a los medios o a los expositores, oradores que se deslocan de una ciudad, de un país para otro, son también formas de pagamiento de los servicios mediúnicos o de divulgación de la doctrina. Eso también. Eso es mi libro espírita, El túnel de relacionamientos, destinado a la adolescencia, a la juventud en Brasil, publicado en 2007 en Brasil. Vea, si yo soy convidado para hacer una conferencia o ejercer la mediunidad psicográfica, en Brasil tenemos una situación muy preocupante que es la proliferación de aludidos medios de psicografía, de las cartas de los entes queridos, de los parientes, de las personas muy caras que desencarnaron. Hay sesiones convocadas para eso, las cuales acuden centenas, millares de personas que desean una carta de un fallecido, de un familiar, de un pariente, de una persona muy cara que dejó el mundo físico. Si yo ofrezco el libro previamente para la institución que me convida, es una cosa bajo la ética de convivencia espírita. Pero si yo condiciono mi participación a la comercialización de ese libro, estoy trabajando con valores, como dice Jesús de Nazaret, pertenecientes a Mamón y no a Dios. Esa es una cuestión muy preocupante en Brasil porque hay muchos mismos mediums que son charlatanes, que son personas que se aprovechan de la fe, de la confianza, de la necesidad, de la carencia humana para obtener algún tipo de valoración, algún tipo de retorno, de beneficio de esta actividad. Así entendemos nosotros que debemos desvincular las cosas. Y hay mediums que así se presentan, hay conferencistas que se comportan de esa manera
porque hay también un público que precisa, que exige, que necesita y que está apto, que está pronto a despender el dinero para el costeio de esas actividades. Entonces, la reformulación bajo la ética espírita ha de ser plena, completa, total, eliminando, destruyendo esos focos que convergen, que resultan en prácticas indevidas y cuestionadas moralmente. Una pregunta de Pura. ¿Cree usted conveniente hacer evocaciones a grandes figuras de la historia, espíritas o no? Cuando Kardec dijo, evoca a una piedra y ella te contestará, en general hay suficiente criterio para distinguir si se puede tratar de un espíritu burlón. Gracias. Mi amiga Pura, de lo intercambio de la prensa espiritista, mis saludos, mi satisfacción en tela conosco en esta mañana de domingo. Es vero, Kardec ha dicho que evocar una piedra, la piedra te dará la respuesta. Si evocarmos Galileo Galilei, o quien sabe Camilo Flammarion, hay suposiciones de que terían sido la misma persona. Si evocarmos, incluido personas consideradas no creyentes en Dios y que tuvieron importancia significativa en la historia, por ejemplo, Albert Einstein, ¿por qué ellos no podrán comparecer a las asambleas mediúnicas? ¿Cuál es el obstáculo a eso? Ninguno. No hay obstáculo para la presentación de las personalidades importantes de la historia, sean espíritas o no, como ha dicho en una de las películas en mi presentación. Ahora, su parte final de cuestión es fundamental para nosotros que necesitamos de una prueba robusta, convincente, de ser la misma persona, la misma personalidad, lo mismo espíritu que ahora viene a trazer complementación, viene a trazer informaciones del mundo de los espíritus, muchas veces complementares a los ensinos, a las enseñanzas, a las informaciones que ellos trouxeram, que ellos nos dieron cuando de su pasaje por la superficie del planeta Tierra. ¿Cuál es lo criterio senón la comparación de lo estilo? ¿Me entienden? Estilo de la conformación de la grafía de las palabras, del espíritu del texto, de las informaciones que deban ser de origen superior, por cuanto en la tierra ellos fueron genios. Ellos desarrollaron instrucciones, teorías, filosofías, puntos de la ciencia mucho más avanzadas do que los comuns, do que los pares en su época. Por tanto, el conteúdo de la mensaje tiene que se conformar, como ha dicho Kardec, a la lógica, a la razonabilidad, pero también a conformación de las características constantes de la personalidad que firma aquel documento. En Brasil, por ejemplo, tenemos actualmente
un médium en el interior del estado de San Pablo que está psicografando poesías, textos literarios, letras de músicas, de canciones, y asina como personalidad de la arte, de la música brasileña principalmente o internacional. Entonces, personas que no sé si todos conocen, como Raúl Seixas, como Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, como Pixinguinha, como Cazuza, como Elvis Presley, Freddie Mercury, estão ditando psicografías de letras de nuevas canciones para ese medium. Y yo, que soy una persona da arte, da música, de la música instrumental, de la música coral, me interesa mucho ese tipo de texto, ese tipo de producción literaria. Y cuando mis ojos vayan a la letra de la supuesta canción de un artista desencarnado, de un músico desencarnado, mi Dios, ¿qué hació? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el estilo? ¿Dónde está la grandiosidad de la producción de la poesía? No, francamente no son ellos. Son personas que están se pasando por ellos. Y lo mismo se da en la ambiencia espírita tradicional, por ejemplo, con la personalidad responsable pelo surgimiento, pela organización del movimiento federativo nacional brasileño, el médico, el político Adolfo Bezerra de Menezes. Hay en Brasil actualmente 5 médiums distintos, pelo menos, que psicografan el Bezerra. Y francamente, son 5 Bezerras distintos entre sí. No hay una conformidad entre ellos. Aunque que poderíamos ter la situación literaria, por ejemplo, Herculano Pires, cuando presentaba algunos textos en la prensa brasileña, no espírita, en la prensa vulgar, laica, firmaba como hermano Saulo. No es eso. En todas las situaciones tenemos la firma, aunque que la caligrafía no sea la misma, tenemos 5 Bezerras. Así me parece ser una falange, ustedes me entienden, falange, una legión de espíritus que son similares entre sí, o no tanto, que firman como Bezerra. Y para mí, que soy un estudioso de las leyes, y Bezerra fue un político, un productor, un dirigente legislativo en Brasil de las décadas de 30, 40 aproximadamente, ninguna de las expresiones contidas en las psicografías a mí se parece con la caligrafía, con lo estilo original del político y dirigente espírita Adolfo.
¿qué hacemos nosotros con eso? Una pregunta de Jailson Mendoza. Parabéns, Jailson. Ajá. Parabéns, Marcelo. Enhorabuena. ¿Cómo ser éticos en el uso de la mediunidad cuando aún estamos lejos de tenerla en la vida cotidiana? Fantástico, Jailson. Jailson es presidente de la Asociación Brasileña de Delegados y Amigos de la CEPA Brasil. Pero no es posible que el Marcelo Enrique sea personas distintas en su casa espírita, en la cátedra, en las clases de profesorado, en lo trabajo de Tribunal de Cuentas, en su trabajo como consultor, en la calle, con la vizinhança, con los vizinhos, con los amigos. El Marcelo Enrique es lo mismo. Pero, Jailson y amigos, Kardec jamás estableció condiciones de pretensa superioridad ética para lo trabajo con los espíritus. ¿Cierto? No hay en ningún texto, pelo menos que me recuerde, de Kardec estableciendo criterios ético-morales que son individuales. Pocas personas conocen realmente la intimidad de las otras para ellas actividades mediúnicas. Entonces, lo que sobresale, o que resalta, es la conducta ética en las asambleas, en las reuniones, en los grupamientos espíritas. Eso me parece ser el punto fundamental. No entanto, tenemos en Brasil actualmente médiums dedicados a la psicografía de las cartas de los familiares, las cartas de los entes queridos, que tienen una folha, un papel de antecedentes criminales muy extenso. Están a responder variados procesos en juicios judiciales variados, criminales, civiles, trabalhistas, financeiros, previdenciarios. Y así, ¿cómo esperar ética en el comportamiento espírita, en las actividades mediúnicas, si esa persona ya es conocida por su antiética, por su aética en la conducta normal? Nosotros no estamos queriendo hablar que para ser medium, para ser trabajador espírita, para ser conferencista, dirigente, tenemos que tener una aura de santidad, una condición incuestionable de superioridad moral, ética, de convivialidad, del conjunto de sus actividades, pero es recomendable que haya un equilibrio, una conformación más o menos lineal, justa, equilibrada de las actuaciones. Claro que hay un principio jurídico que es: ninguno es culpable hasta la designación, la declaración judicial, la sentencia final transitada en juzgado por la justicia de los hombres. Pero si hay suposiciones, si hay procesos
en curso, en actividad, debemos tener los ojos bien abiertos en relación no solamente en las personas, como igualmente a la actuación y las producciones mediúnicas de esas personas. Es mi opinión franca y sincera. Una pregunta de Milady López. Por favor, ¿me puedes explicar qué es un medium discover? ¿Entendí bien el término? No lo entendí, es psicográfico. Es un psicógrafo. ¿Cómo? Tiene otra pregunta. ¿Es un medium? ¿Qué tipo de mediunidad tienes tú? Te están preguntando, Marcelo. ¿Cuál mediunidad es? La tuya. Ah, la mía mediunidad. Yo soy psicógrafo. Yo soy un medium que tengo una intuición que es para mí la primera mediunidad de todos nosotros. Todos los hombres tienen la mediunidad de intuición. Kardec y los espíritus superiores hablaron de que la primera idea que nos es sugerida es una idea buena, es una idea de nuestro protector espiritual, de las personas que están en sintonía espiritual con nosotros, y por tanto es la intuición, la mediunidad que yo llamo de mediunidad natural. Pero en mi caso, yo pocas veces utilizo la grafía con la lapicera para producir los textos mediúnicos o psicografados actualmente. Mi psicografía se da en el teclado, casi siempre. Entonces hace una simetría, una sinergia entre la intuición de las inteligencias mormente espíritas que están en torno de mí y la psicografía en dadas situaciones, la producción de textos, la dirección del trabajo y otras. Entonces, para Milady, mi mediunidad es casi siempre intuitiva, psicográfica y poca cosa de videncia. La videncia es limitada a luces, brillos, estrellas o bultos no identificados, muy rápidos, ¿no? Que se acercan de la visión periférica. ¿Me entienden? Perfecto. Una pregunta de Mercedes García. ¿Qué opina de los mensajes emitidos en forma de símbolos? Gracias y felicitaciones. Acá debo hacer un saludo especial a mis compañeros de la Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela, provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Estuve 3 o 4 oportunidades en la ciudad de Rafaela, muy bellísima, de un calor, de una vibración humana excepcional. Tenemos yo y Julia, mi esposa, muchos amigos de esta ciudad. Y yo comparecí a una reunión mediúnica experimental en 2 eventos de la Confederación Espírita Panamericana. Y me permiten hablar de eso, que para mí fue muy marcante y es exactamente en el sentido de la respuesta a esa cuestión. En Rafaela, la mediunidad local, tienen esos símbolos, expresiones que para ellos son
muy conocidas, muy propias, muy acerca. En especial las ideas, las simbologías asociadas al océano, a la navegación, ¿me entienden? Entonces, menciones a barcos, velas, áncoras, el kepe, el chapéu, ¿entienden? La vestimenta de los marineros. Eso es muy rico, es muy interesante porque califica la mediunidad local, porque Kardec no estableció ningún rito, ninguna conformación formal para las asociaciones, para las reuniones mediúnicas, excepto la comunión, la unidad de pensamiento y de trabajo según la mediunidad. Las convenciones materiales son obras de la organización humana. Acá en Brasil, por ejemplo, en las reuniones mediúnicas en general de las instituciones bajo la influencia de la Federación Nacional, tienen que tener una secuencia de actividad, una oración, una prece inicial, una saudación de los dirigentes, una lectura de una página del libro del medium o de otra obra mediúnica de orientación, la consulta a los mediums presentes acerca de comunicaciones sensibles, no por evocación, dígase de pasaje, mas de espontaneidad expresa y casi que exclusiva, separando, portanto, de las orientaciones dadas por Kardec al movimiento naciente francés y mundial, y al final una otra oración o prece de encerramiento. Eso es una forma de simbolización, de adopción de símbolos, aunque no sean iguales a los vigentes, por ejemplo, en Rafaela. Como nosotros en Brasil decimos que somos un país continental en razón del tamaño del país, en tamaño geográfico, debemos decir que en Brasil hay muchas mediunidades distintas entre sí. La mediunidad de algunas instituciones del norte, nordeste del Brasil es diferente de lo sur. Podemos tener algunas conformaciones de vocabulario dichas por Mercedes como símbolos, ¿no es verdad? Y los símbolos no deben ser esenciales, o sea, no deben estar acima de las actividades, de los instrumentos, los medios y los directivos de las actividades mediúnicas, de la esencia de las mensajes, que es la conformación, la sugerencia, las enseñanzas ético-morales presentes en el texto psicográfico, y también superior a las relaciones amistables, amorosas, fraternas, de ligación entre los espíritus encarnados participantes del trabajo y también con las personas desencarnadas, los espíritus que acceden a esos eventos, a esas reuniones. Por tanto, Mercedes, yo personalmente no vengo problema algún en la adopción de determinados símbolos, desde que estos no sean más importantes do que el trabajo, do que la mensaje y, más adiante, los efectos, la divulgación, la ascendencia del mayor número de personas a la información que debe ser llevada por el viento.
Para tu conocimiento, Marcelo, Mercedes es la presidenta de la Asociación Espírita Andaluza, Mercedes García de la Torre. Tienes aquí otra pregunta de Conde. En cuanto a la mediunidad paga, hay gran cantidad de publicaciones mediúnicas que osan colocar como espíritas, creando un mercado de renta que preocupa. 60 editoras que sobreviven directamente de esa mediunidad, que poco contribuye a la construcción del espiritismo dentro de las bases propuestas por Kardec. Marcelo, ¿podrías explicar más ampliamente sobre ese asunto? Kardec habló del Comité Central del Espiritismo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Kardec fala de la organización del espiritismo naciente en Francia, en Europa, y diseminó esa orientación para todos los cuadrantes del mundo, Kardec recomendó la existencia de un comité central, de una organización no con influencia jerárquica, pero con lo reconocimiento de la autoridad para examinar la posibilidad de surgimiento, de adopción de nuevos principios fundamentales para el espiritismo y también para observar las evoluciones, los progresos de las ciencias para confirmar o superar las informaciones constantes de las obras fundamentales del espiritismo. ¿Se recuerdan de esto? Por tanto, esta propuesta de Kardec jamás fue edificada, jamás fue instalada, jamás fue presente. Pero en Brasil, en otras naciones, y también por fuerza del SEI, que ya hablamos de ello, hay una especie de autoridad formal en nombre de lo espiritismo, ¿no es eso? Solo que esa autoridad viene apenas de las personas que están sujetas a la injerencia, al control de ese movimiento. Tenemos en Brasil, por ejemplo, una cantidad que llega a 5 o 6 veces más instituciones espíritas que no son adhesas a organismos federativos junto a la fe y que trabajan de modo independiente. Eso es un recorte, un dado importante. Regresamos al tiempo de Kardec. ¿Cuántas publicaciones existieron entre 1857 y 1869, en estos 12 años, que no tendrían cualquier vinculación con la revista de estudios psicológicos, la Revue Spiriti de Kardec? ¿Cuántos periódicos, cuántos libros que fueron producidos por espíritas, ya que ainda en aquella época no existían como hay hoy en Brasil y otras partes, editoras, como dice Conde, especialmente direccionadas a la publicación solamente de literatura espírita? Son, en la adjetivación que se puede dar acá, editoras espíritas. Viven disso, como dice Conde. En tiempo de Kardec también existían
muchas publicaciones que no tendrían el celo, el carimbo, la marca del espiritismo que yo llamo de espiritismo verdadero, de espiritismo kardeciano, de la doctrina de los espíritus según Allan Kardec. Y esas publicaciones, literaturas, organizaciones convivieron naturalmente lado a lado con las agrupaciones que estaban próximas a Kardec o submetidas a la organización recomendada por el profesor francés. Hoy, Conde y demás amigos, ¿quién tiene que hacer el filtro, la separación del joio y del trigo? Es la persona espírita, es la individualidad, es lo estudioso del principio espiritista y por tanto no tenemos cualquier previsión en Kardec da existencia de un índice, de un fiscal, de un conductor, de un controlador con lupa, ¿me entienden? Lupa, con la lente de la verdad espiritista para seleccionar o que sea y o que no sea compatible con las orientaciones espirituales superiores. El crivo, el juicio, el nexo de entendimiento ha que ser siempre pelas condiciones originarias del libre pensamiento espírita de cada una de las personas. Yo, por ejemplo, leo todo que me acerca, principalmente ahora que estamos en condiciones excepcionales de la pandemia, del isolamiento social. Por tanto, durante todo el día, principalmente por esta maravillosa red que es el Facebook, me llegan a mis manos una cantidad de informaciones ditas espíritas que es grandiosa, formidable. Pero yo, Marcelo, así como Yolanda, así como Pura, así como Celia, así como Conde, así como Homero, así como Jailson, así como Mercedes, como todos, tenemos que individualmente ejercer el libre pensamiento y el control natural, espiritual, kardecista de todo lo que llega en nuestras manos. Si tercerizamos ese servicio, somos susceptibles a la manipulación. Y hay en Brasil un contingente de más de 60% de personas que son totalmente dependientes de las orientaciones de terceros, de otras personas, de otras organizaciones. Abandonan el criterio de examen, de observación de todo lo que sea producido en nombre o con la adjetivación espírita. Si las personas abandonan el criterio, ¿qué hacemos nosotros? Sino llorar, lamentar y rezar, orar a nuestro Padre Celestial que baje las energías espirituales sobre estas personas para que los despierten. Claro que faço aquí una pequeña broma, ¿no? Porque lo despertar hay que ser de dentro para fuera, internamente, bajo lo raciocinio, lo entendimiento y lo sentimiento aplicado a el espiritismo. Sin eso, no seremos jamás conceituados, entendidos, cualificados, como Kardec nos diría, verdadeiros espíritas.
Muchísimas gracias, Marcelo. Tienes, bueno, muchísimas felicitaciones de todos en general. Te podemos leer algunas. Quisiera que felicitamos esa participación tuya, haber aceptado. Te agradecemos la invitación. Pronto serás invitado nuevamente. Y los invitamos para el próximo domingo, que precisamente nos acompañará un expresidente de CEPA, el empresario, el señor Dante López, de la Sociedad Espiritismo Verdadero, para tratar el tema de la mediunidad en tiempos de cuarentena, tan cuestionado por la fe. Los esperamos el próximo domingo. Muchísimo cariño para todos.